Enero de 2001, Hawái. Varios ejecutivos de Sony están jugando un torneo de golf para celebrar Año Nuevo. Kunitai Ando, COO de Sony Entertainment de esa época, y el resto de acompañantes se están dirigiendo al último hoyo. Pero lo que encontrarán al final del mismo cambiará para siempre el futuro de las empresas Apple, Intel, IBM y de la propia Sony. Y es que les estaba esperando nada más y nada menos que Steve Jobs sujetando un portátil Sony Vaio de altísima gama que estaba ejecutando MacOS X. Exacto, el mismísimo jefazo de Apple que cambió el mundo con la mítica Keynote del iPhone estaba sujetando un portátil con procesador Intel originariamente creado para Windows XP. Con lo que podemos decir que Steve Jobs tenía en sus manos el primer Hackintosh de la historia. And yes, it's true. Toda esta locura formaba parte del proyecto secreto Marklar, que comenzó con un ingeniero que se autodegradó para poder tener mejor conciliación familiar y que terminó con la traición a IBM por parte de Apple. Y ahora vamos a ir desgranando esta historia poco a poco. Hoy en día estoy seguro que al pensar en la empresa de la manzanita hay una cosa muy básica que todos tenemos en la cabeza. Hardware y software van inseparablemente juntos. Aunque realmente solo desde 2020 están diseñando sus propios chips. Los productos de Apple hoy en día sí que son designed by Apple in California, ¿vale? Pero durante muchos años esto no fue así, ya que en los 70 usó chips de MOS Technology, en los 80 usó las míticas CPU Motorola 68000, para en los 90 cambiar a IBM con los PowerPC y terminar con Intel a mediados de los 2000. Y ahora pues eso, tenemos los famosos Apple Silicon, ya sabéis, los M1, M2, M3 y demás. De hecho, antes dije la palabra Hackintosh, que no es más que el término técnico que se usa para describir un ordenador que de manera ilegal usa un sistema operativo MacOS. Y como podéis intuir, esto es algo que desde Apple detestan y persiguen. Entonces, ¿qué hacía el bueno de Jobs en un campo de golf de Hawái con uno de estos equipos bajo el brazo? Pues para entender esto, primero tenemos que hablar de la amistad entre Jobs y Kunitai. En el libro El legado de Steve Jobs, Kunitai Ando, el que estaba jugando al golf al principio de la historia y que fue el COO de Sony Entertainment entre los años 2000 y 2005, nos habla de su amistad con el mítico ejecutivo americano. Cuenta cómo esta amistad viene de lejos, ya que el primer CEO de Sony, Akio Morita, tenía una gran confianza con Jobs, muy grande. Podríamos decir que era su segundo niño mimado, ya que el primero era Michael Jackson. Ojito con el japonés, no sabía nada el tío. Por matizar, en los 80 Jobs rondaba la treintena y Morita los 60. De ahí este rollo como padre y hijo que había entre ambos. Debido a esta relación, no era nada raro que Steve Jobs, si estaba de viaje por Japón, se escapara a las oficinas de Sony para cotillear, ver nuevos productos, probarlos y todas estas cosas. Por supuesto, estas visitas eran bilaterales y Jobs también recibía a los ejecutivos de Sony en la sede de California, donde les hacía tours, estos probaban productos o incluso les llegaba a enviar invitaciones para conciertos de música clásica. Y ahora vamos a ver algún ejemplo de esta camaradería entre CEOs. Kunitai Ando nos comenta que en una de estas visitas a Jobs le dejaron probar un prototipo de las nuevas cámaras digitales de Sony, las CyberShot. Después de revisarla y probarla, Jobs comentó que sería la cámara perfecta para grabar su día a día si solamente tuviera GPS, cosa que Sony agregó tiempo después y hoy en día prácticamente todas las cámaras de Sony de gama alta lo incluyen. Como dato curioso, yo viajé por esos años a Japón y recuerdo visitar una de esas tiendas Sony Style, donde estaban mostrando estas nuevas cámaras CyberShot. Estas tenían reconocimiento de sonrisa para el disparo, o sea que la cámara te tomaba una foto solamente si sonreías ahí. La verdad es que sí que sentí que estaba en el futuro, ya que esta tecnología y calidad tardaría bastantes años en llegar a Europa. Y efectivamente estáis pensando bien, no me compré una, me compré dos, ya que eran una auténtica pasada. Y Steve también aprendió mucho de Sony. De hecho, mostró mucho interés en las tiendas Sony Style y gran parte del sistema y gestión de las Apple Store viene precisamente de esta inspiración que tuvo. And the store is divided into 4 parts. The first quarter of the store has our home section with great home and education products and our pro section with all our great pro products. And every product we make is in this first 25% of the store. You can see the whole product line. And as you see up on the ceiling, we've even laid... Claro que pasar de este tipo de anécdotas a que Jobs se presentara en Hawái con un Sony Vaio, corriendo además MacOS X de manera nativa,
hay un trecho, ¿no? Y lo que os comentaba al principio, que todos tenemos en la cabeza que en la compañía de la manzana hardware y software siempre han ido de la mano, pero realmente no fue realmente así, os engañé. Como todos sabéis, Jobs fue expulsado de la compañía por temas que no vamos a comentar ahora, y durante los años que Steve estuvo fuera de la compañía, de 1985 a 1997 concretamente, existía el llamado programa de clónicos, donde marcas como Pioneer, Motorola, Radius fueron licenciadas para poder usar el sistema operativo Mac de la época en una especie de PCs que eran similares a los Mac puros, pero eran menos bonitos, potentes y caros. Obviamente se pensó que al ser estos más económicos se venderían más, pero realmente que resultó en todo lo contrario. Este suceso, que a mí me gusta llamarlo las guerras clon, ¿vale?, fue un claro error de la compañía de la manzana, ya que además enfrentó estas marcas con Apple, provocando que la última casi quebrara. Ya que de lo de vender más, nada de nada, y además lo poco que salía bajo esta iniciativa tenía muy poquito margen de beneficio. Esto realmente daría para otro vídeo completo, así que si os interesa, ya sabéis, lo ponéis en los comentarios que siempre los leo. Pero bueno, vamos a volver con Jobs. Cuando este vuelve en 1997 como un ángel salvador que baja de los cielos para salvar a Apple, lo primero que hace es cerrar este programa de clónicos. De nuevo, todo está contradiciendo a Jobs llevando un Sony Vaio, ¿no? Bueno, tranquilos si aún no entendéis nada, y es que aún nos falta por presentar al protagonista en la sombra de toda esta historia. El proyecto Marklar, nombre en clave para crear PCs Hackintosh dentro de la misma Apple. Nos vamos a 1987. John Coolman es un brillante ingeniero de software que se muda desde su costa este natal a California, costa oeste, para trabajar en Apple. Después de 13 años ha formado una familia con su esposa y además tienen un bebé. Y John pues quería que su pequeño estuviera más cerca de sus abuelos. Y realmente el éxito en Apple está bien, pero sin embargo quiere otra vida más familiar y volverse para ello a la costa este. Pero hay un problema. En esta época el teletrabajo no era tan sencillo y para currar desde casa tenía que tener un proyecto dentro de la empresa en solitario. Así que a JK se le ocurrió pedir a su jefe que lo degradase, abandonara el liderazgo de su sección y se pusiera a trabajar solo para así poder llevarse el trabajo a casa. Vale, pero ¿y cuál es el trabajo que quiere hacer sin ir a la oficina? Pues nada más y nada menos que portar de manera nativa MacOS de los PowerPC de IBM a los Pentium de Intel. Y además tenemos el mail original donde Coolman hace esta petición a su jefe. De primeras, con este movimiento no consiguió la mudanza, pero sí pudo hacer la mitad de su trabajo en casa y conciliar algo mejor. Pero claro, como imprevisto, su mujer estaba al tanto de su proyecto. Esto va a ser relevante un poquito más adelante. Y así avanzamos 6 meses más. Y su jefe, Joe Shukul, el del mail, visita la oficina de JK en la sede de Cupertino. Ante la anomalía de hacer tanto trabajo en casa, este solo le pide que justifique su sueldo. Así que Coolman le pone en marcha los 3 PCs con chip Intel que tiene allí. Y además tenía 3 más en casa. Estos al arrancar, en lugar de tener el logo de XP y su famoso ruidito, aparece el legendario Welcome to Macintosh. Muy bien. Joe se queda de piedra y pide a JK que espere quieto y se marcha sin decir nada más. Coolman no está entendiendo nada, pero tampoco le da mucho tiempo, ya que su jefe vuelve enseguida, pero esta vez acompañado del vicepresidente de Apple. Ambos se quedan mirando los PCs clónicos de Intel que están corriendo perfecta y suavemente Mac OS X. Y el jefazo le pregunta a JK, ¿en cuánto tiempo tendrías funcionando así de bien un Sony Vaio? 2, 3 semanas, a lo que JK le responde, unas 2 o 3 horas. Sin mediar más palabra, este le pide a John y Joe que vayan a la tienda de informática más cercana, compren el mejor portátil Sony Vaio que encuentren y que cuando esté listo con el Hackintosh se lo entreguen. Y eso hacen los dos. Van a la tienda electrónica local llamada Fry's, compran el Sony Vaio de gama más alta que había, que según estaba investigando tendría que rodar unos $4.000 con la inflación de ahora, y nuestro maestro en Hackintosh lo tiene listo para la hora acordado. Y efectivamente, este fue el portátil que Steve Jobs llevó a Hawái para mostrárselo a los ejecutivos de Sony. One of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right. ¿Y la razón de todo este lío? Bueno, pues Apple en ese momento no tenía línea de portátiles MacBook, estos saldrían posteriormente, y Steve se había enamorado del diseño de los nuevos Vaio y quería hacer una joint venture con los japoneses para hacer así una línea de portátiles uniendo lo mejor de cada marca, el sistema operativo de Apple y el diseño y hardware de Sony. Sí,
Efectivamente, el mismo Jobs que se cargó el programa de clónicos y volvió a apostar todos los productos ensamblados por Apple, de repente pega un bandazo, se va a Hawái para proponer a su amigo Kunitai que ellos pongan el hardware y él su flamante Mac OS X. No sabemos cómo acabó aquella partida de golf, pero lo que sí sabemos es que al final el proyecto no llega a buen puerto, ya que finalmente no hubo MacBooks de marca Sony. ¿Por qué? Bueno, pues Kunitai Ando nos comenta en el mismo libro de antes que la oferta fue rechazada por el equipo encargado de los Sony Vaio. Estos estaban muy contentos con el trabajo realizado en Windows XP y no vieron viable la opción de integrarlos con Mac OS X. Esto queda muy educado y muy poco conflictivo, pero es que así es como hablan los CEOs. Si lo bajamos un poquito más al barro y lo traducimos al lenguaje no CEO, yo creo que la realidad es que en Sony tenían cerrados un montón de acuerdos con Intel, Microsoft, que no se podían romper tan fácilmente, por lo que de repente meter a Apple en la cuestión no molaba nada. Vamos, que el poder de la amistad entre Sony y Apple no es tan fuerte como el poder del mercado y las exclusividades entre marcas. Pero la historia no acaba aquí. ¿Qué creíais? ¿Que me había olvidado de la traición a IBM? El proyecto Marklar y el trabajo de John Coolman no fue cancelado después del fracaso de las negociaciones de Hawái. De hecho, lo que hicieron es asignarle más ingenieros y además reforzaron el carácter secreto del proyecto. Nadie en la empresa tendría que saber lo que estaban haciendo, hasta el punto de que le reformaron la oficina de casa para cumplir con las estrictas medidas de seguridad y que ni siquiera su mujer husmeara el asunto. Es más, sabemos que hasta pidieron a la mujer de JK que olvidara todo lo de esos PCs con Intel corriendo Mac OS X que tenía su marido por casa. Y así, durante 18 meses se logró pulir y mejorar Mac OS X, pero como os digo, en el más absoluto secreto. Nadie más dentro de la compañía lo sabía. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta la tenemos en la mítica Keynote del año 2005. We are going to begin the transition from the PowerPC to Intel processors, and we are going to begin it for you now and for our customers next year. Now, why are we going to do this? Right? Didn't we just get through going from OS 9 to OS 10? Isn't the business great right now? Why do we want another transition? Because we want to be making the best computers for our customer looking forward. Now, I stood up here 2 years ago in front of you, and I promised you this. And we haven't been able to deliver that to you yet. I think a lot of you would like a G5 in your Power. De hecho, ahí tenemos a Steve Jobs con una oblea de Intel sorprendiendo al mundo entero al anunciar que de repente Apple abandonaba IBM para usar las CPUs de los azules. Un cambio absolutamente radical que fue posible gracias al trabajo de Coolman, su equipo, y que se llevó tan en secreto que los de IBM se enteraron solamente una hora antes de la presentación de todo esto que iba a pasar. Imaginad la locura desatada en el mundo tech. Todos, y digo todos los medios digitales, papel y de radio se hicieron eco de esta noticia. Apple se pasaba a Intel y abandonaba el PowerPC. ¿Y con qué nos quedamos en esta historia? Bueno, normalmente vemos los movimientos de las Big Corp como algo que siempre se cocina con ingenieros, abogados, expertos en marketing, en unas frías oficinas y atendiendo a datos macro, costes, gastos, eficiencia y oportunidades. Obviamente hay mucho de eso. Por ejemplo, detrás del cambio de IBM a Intel había aspectos técnicos, sobre todo relacionados con la eficiencia energética, para crear dispositivos más ligeros, eficientes y potentes, que era lo que quería Apple. Y los PowerPC no eran lo suficientemente competitivos en estos aspectos. Pero como hemos visto en el vídeo, también hay otras cosas que influyen mucho en el futuro de las grandes marcas o compañías. Obviamente, las amistades entre CEOs son determinantes y la relación de Morita y Kunitai con Jobs probablemente ha enriquecido a ambas compañías. Lo que no suele llevar tanto foco son historias como las del proyecto Marklar de John Coolman. Y todo fue desatado por el nacimiento de un chiquillo en California que fue clave en una de las mayores traiciones de la historia de la informática. Aunque curiosamente a Intel también le dieron una patada años más tarde, pero bueno, eso es otra historia. Así que si os ha molado el vídeo, darle like, suscribir, pero ya no por mí, sino por SBB. Nos vemos en el futuro y adiós.